Un saludo, amigos, por este espacio de la Radio Amiga. Yo les quiero plantear un algo contracorriente de esas cosas que están, pero que están en profundidad y que no se ven. Como cuando usted mira el mar, que ve las olas, pero sabe que en las profundidades del mar se mueven un universo de cosas que no vemos, pero que a veces padecemos, como esas corrientes que llaman la correa, que actúan como reguladores del clima. Así, este coronavirus ha desatado, aparte de los problemas sanitarios, una crisis de carácter económico que se está extendiendo, caída del PBI, se pronostica del mundo europeo, de 7 y pico de puntos, y cuestiones por el estilo. Hay muchos análisis, pero en realidad hay partes sustantivas que son verdadera incertidumbre. En ese marco, como buscando y asegurando una reacción hacia el futuro, lo que está claro que en el área del mundo desarrollado, los bancos centrales van a descargar y están descargando una multitud de recursos en formas de créditos y subsidios para reactivar en todo lo posible la economía y haciendo cosas que ayer nomás decían que no se debían de hacer, como esa introducción del Estado en Lufthansa para que no caiga y cuestiones por el estilo. Va a haber abundancia de numerario dando vuelta. Se apuesta a abundancia monetaria para sacudir la economía. En ese marco, también a la larga puede haber peligros. ¿Peligros para quién? Hay fondos de todo tipo en este mundo, a veces de dimensiones tan colosales que superan largamente el PBI de países como el nuestro, inconmensurables. Muchos son fondos privados, a veces son fondos que están unidos a mecanismos de seguridad parcial del cuerpo de bomberos de tal lado, de tal otro, o a veces son mecanismos que han creado los estados, como algún mecanismo que se ha creado en Noruega con respecto al petróleo. Es decir, los más diversos. Recordemos que hace mucho tiempo, en la crisis del 2000 y pico, en la Argentina, un grupo económico de estos, un fondo, ese que maneja un conocido veterano inversor, Soros, hizo compras espeluznantes de tierra. Porque la tierra es la única cosa que, pasado el tiempo, en el largo plazo, siempre vale más en términos de valor, no solo de precio. Y el depositar capital en tierra, a la larga, es más seguro que depositarlo en oro o en cualquier clase de títulos. Porque la tierra, y sobre todo la tierra agrícola, no existe una fábrica de tierra, es siempre la misma, pero la demanda y la presión del aumento de la población en el mundo constantemente tiende a transferirle valor. Es posible que en el transcurso de un quinquenio y hasta en una década, la tierra tenga oscilaciones en su valoración, siguiendo un poco los vaivenes que puede tener la economía en general. Pero en el largo plazo,
y definiendo como largo plazo la vida de una generación. No hay vuelta. La tierra siempre tiende a valer más. Y esto es una realidad que compone una parte de la historia de América Latina y de la historia de nuestro país. A veces mucha gente no se explica la baja productividad que puede tener la ganadería extensiva y cómo se ha sostenido, y se ha sostenido porque la ganadería extensiva de bajo costo es muy firme, y hay en el correr de los años siempre una capitalización del valor tierra. Pero lo que quiero señalar que estamos en un mundo de tendencia globalizada y quienes tienen masas enormes de recursos, también parecen los problemas de seguridad, no quieren perder valor. Están en condiciones, lo han hecho. En África hay países que indirectamente, valiéndose de esta forma jurídica, han logrado posesionarse en enormes superficies de tierra. No escapa América Latina ni escapará a este fenómeno, también emparentado con la globalización. Y estos fondos tienen tales recursos que desde el punto de vista teórico uno llega a esta conclusión: el Uruguay es comprable, sencillamente. Más claro, teóricamente, con las leyes de propiedad privada que nosotros tenemos, no sería una aventura imposible de que alguien, dos o tres grupos, se compren esencialmente el país. Y sin violencia ninguna, a caballo de una legalidad total, nos echen de nuestra tierra sin violencia por las leyes del mercado. Yo sé que la soberanía de un país no puede definirse solo en función de la propiedad privada del suelo. Pero convengamos, sin embargo, que esto importa. Que un pequeño país frontera como el nuestro no sería disparatado pensar y asegurarle a nuestros legítimos descendientes que no nos pidieron para venir, los traemos, que tengan la garantía que una parte importante del territorio del Uruguay, es decir, su nueva propiedad, les va a pertenecer. Y esta pregunta hay que hacérselo. Después de la crisis del 2002, nos atropellaron en un momento con un campo severamente endeudado, y endeudado en moneda dura, en dólares, con la devaluación que sobrevino inmediatamente de la crisis. Mucha gente tuvo que vender para arreglar su situación, y no fueron pocos los de afuera del país. Todo legal, absolutamente legal, no por ello dolorosamente una realidad para mucha gente de este país. Pero además hay otro fenómeno. Todos sabemos que el Uruguay tiene una economía agroexportadora, y si no lo sabemos, lo deberíamos de saber. Y lo va a seguir teniendo por mucho tiempo. Y menos mal que en esta crisis es tal vez el sector menos golpeado. Aunque inevitablemente
al tener que salir al mundo, cómo está ese mundo va a depender de los precios a los que puedo ver. Menos mal que está casi intacto. Ahora bien, en el seno de eso que llamamos el complejo de productores agroexportadores, hay una parte creciente, muy importante, de productores total o parcialmente arrendatarios, que no tiende a disminuir, tiende más bien a crecer. Es de proporciones casi decisivas en fenómenos como la agricultura de secano, la siembra de soja, de maíz, de girasol, de sorgo, de arroz. Esas tierras, la inmensa mayoría, en el caso del arroz, más del 80%, son tierras arrendadas, y sobre las cuales se produce. Un poco menos es la agricultura de secano, pero tiende a aumentar. Incluso se está dando una situación de gente que tiene un capital importante en equipos y en maquinaria, y tiene poca tierra propia. Y entonces, en tierras arrendadas de mediano plazo. Ahora bien, si este fenómeno de compras de tierra por capitales que más que nada buscan atesorar, y yo me refiero no a que trabajen, me refiero a la posesión de la nuda propiedad. Este sector de la clase media productora del Uruguay se va a sentir cada vez con mayores dificultades. Es muy fuerte también este sector en la lechería. Y si grandes fajas de tierra pasan a estas formas de capital, es muy probable que el precio promedio del arrendamiento tienda a subir porque cada vez sea más difícil. Y la vida de esta gente se complica. Desde luego, cuando estamos hablando de leyes que tienen que ver con la nuda propiedad, no podemos crear parapetos que dificulten la inversión directa de afuera. Pero puede haber inversión directa de afuera asociada con los dueños de la tierra o arrendando, pero no transfiriendo la nuda propiedad del suelo. Esta es la cuestión. Este es el fenómeno del largo plazo. Y este es un fenómeno que va a aparecer. Porque así, por las leyes de la conveniencia, muchos uruguayos legítimamente fueron a Paraguay, compraron tierra, sobre todo cuando estaba muy barata. Incluso hubo gente que tenía deudas, vendió tierra más cara acá en el Uruguay y compró más barato en Paraguay. Esos movimientos son legítimos. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de núcleos de capital enormes que apuestan a atesorar como reserva en el juego de valores que tienen una parte de su capital en tierra, por las dudas, como quien tiene una reserva. Esto lo hizo el señor Soros y otros en la República Argentina en la crisis del 2002. Y seguramente esto se ha hecho masivamente en África. Yo sé que por alguna forma Arabia Saudita en Sudán ha hecho compras gigantescas en África, etcétera. Lo puede hacer una empresa china mañana, o Mongo, poco importa. Lo que quiero señalar que por nuestras dimensiones este fenómeno está latente. Y pienso que sería muy prudente, por un lado, propiciar y facilitar
la inversión que viene a producir y a trabajar, pero no pagando el precio de vender nuestra nuda propiedad, más claro, la propiedad del suelo en manos de orientales, de gente nacida acá, o de extranjeros residentes que se nacionalizan. Eso me parece muy bien. Es un fenómeno para pensarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, la soberanía no se pierde por esto. Pero si no se pierde en un país pequeño, convengamos que por lo menos se puede tambalear en gran medida. Podemos ser extranjeros en nuestra propia tierra, nuestros nietos. Y esto hay que pensarlo en el mundo, porque la presión sobre la tierra aumenta y naturalmente. Hay que pensar en los que van a venir luego de nosotros. Por eso, querido oyente, no para que estés convencido, sino como nadie te lo plantea, para que lo entres a pensar.